Ok, entonces vamos a arrancar nuestro módulo del entorno económico internacional con la definición o recortando algunos términos macroeconómicos que van a ser muy útiles para el desarrollo de este módulo en el diplomado que estamos desarrollando. Bueno, vamos a definir términos como el PIB, el desempleo, la inflación, la tasa de interés, los precios internacionales, todo lo que tiene que ver con el comercio de bienes, las reservas internacionales, la balanza de pagos, la misma tasa de cambio y por último terminamos con la deuda externa. Iniciemos entonces con lo que tiene que ver con el PIB. Y el PIB pues básicamente es la producción interna bruta que tiene un país. Esa producción interna bruta se mide en un periodo determinado y con base a los factores que la componen como son el consumo que se haga, la inversión que se realice de privados, la inversión pública o el gasto público que se ejecute en el mismo país, más la diferencia que quede entre las exportaciones y las importaciones, es decir, el resultado de nuestra balanza comercial. La suma de esos cuatro indicadores nos van a dar X valor que comparado con el año anterior nos van a decir si tuvimos un crecimiento económico o un decrecimiento económico. Creceremos si el dato del año final es superior al dato del año anterior y tendríamos una caída en la productividad interna bruta si el resultado del año final pues es relativamente inferior al año anterior. Por otro lado, si tomamos el PIB y lo dividimos en la cantidad de población que tenga un país, tendríamos lo que llamamos el PIB per cápita, que es básicamente el indicador que dice a cada persona de X nación cuánto ingreso tendría en ese periodo. Ese es un indicador que básicamente lo usamos para comparar o para conocer la calidad de vida de un país con relación al otro, sabiendo qué cantidad de ingresos se tiene por cada persona o por habitante. El siguiente indicador que vamos a trabajar es el desempleo. El desempleo lo podemos obtener dividiendo la cantidad de personas que están empleadas sobre el total de la población económicamente activa. Y este indicador multiplicado por 100 nos da el desempleo del país. Este es un indicador que muchas personas pues se quejan por la forma de cómo se mide. Muchos no contemplan como empleado a aquella persona que está en el rebusque, pero de pronto la fórmula como está establecida sí lo contempla como una persona empleada, aunque sea informalmente. En fin, de eso poco a poco, a medida que vamos adelantando en el curso, vamos a ver los factores de cómo se mide y por qué unas naciones pues tienen indicadores más altos que los otros. Aquí vemos en esta gráfica por lo menos cómo está compuesto en América Latina el desempleo, qué es lo que pasó de un periodo a otro. Y básicamente así es que miramos ese indicador y así es que comparamos para saber la calidad de vida que hay en un país con relación al otro país. El indicador que sigue es la inflación. La inflación pues básicamente va a ser la variación que tengamos en los índices de precios del consumidor, ¿sí? En la canasta familiar. Podemos decir que los factores que se miden son la vivienda, las comunicaciones, los otros gastos que hayan pues de supervivencia, el transporte, la salud. También tenemos en cuenta todo lo que tiene que ver con la parte de vestuario, educación, alimentos, diversión, en fin, todo lo que compone la canasta familiar y todas aquellas actividades que son necesarias para el ser humano poder vivir y convivir son las que conforman el IPC, son los que tienen en cuenta para el IPC y son los que determinan según su variación si esos artículos subieron de valor o cayeron de valor para poder decir si hubo inflación, si aumentaron o que hubo alguna especie de deflación si estos llegan a bajarse. A nivel macroeconómico, la inflación es un indicador supremamente importante para uno poder determinar el costo de vida en determinado lugar y así poder determinar si entramos a comercializar o si entramos directamente a producir en X o Y lugar. Ok, ahora vamos a ver o vamos a hablar un poco para que recordemos lo que son las tasas de interés. Entonces, básicamente una tasa de interés va a ser el costo que le vamos a colocar al dinero en un periodo de tiempo determinado. ¿Sí? Aquí jugamos el tiempo y lo que es el riesgo son los que van a determinar de cierta forma la tasa de interés que vamos a trabajar. Encontramos dos tipos de tasas de interés. Una que es la activa o aquella tasa que cobran los bancos por prestar el dinero, la que llamamos como tasa de colocación,
que relativamente siempre es mucho más alta que la tasa de referencia, que es la que asigna el Banco Central. Y tenemos la otra tasa, que es una tasa pasiva, o aquella tasa que conocemos como tasa de captación, es decir, la tasa a la cual el banco nos pagaría si nosotros depositamos nuestro dinero en esta entidad. La diferencia entre activa y pasiva es lo que se conoce como margen financiero, es decir, la ganancia que va a tener el banco por habernos prestado el dinero que anteriormente pues captó, bien sea de los mismos ciudadanos o por préstamos que le hizo el Banco Central. En el entorno internacional, el conocimiento de la tasa de interés juega un papel supremamente importante, porque nos van a decir si es más fácil o más barato financiar algún proyecto con fuentes internas, fuentes nacionales, o con fuentes internacionales. Es decir, nosotros podríamos conseguir unos créditos en Estados Unidos a la prime más algún punto que conforme el spread, o a una tasa LIBOR más otros puntos, que es la tasa que normalmente encontramos en Inglaterra. Es decir, este juego de tasas nos va a permitir obtener fuentes de financiación de pronto un poco más económicas que las que tenemos en el país local. Claro que tenemos que hacer el respectivo cálculo de las tasas, teniendo en cuenta lo que es la evaluación y que son tasas indexadas, para tener un buen cálculo de ese proceso. Bueno, ahora pasemos a hablar un poco de lo que son los precios internacionales. Básicamente aquí tenemos que tener en cuenta mucho lo que es el mercado de divisas, ¿sí? Y de igual forma, la forma en cómo negociamos las contrataciones, es decir, teniendo en cuenta los Incoterms y aquellas negociaciones que se hagan de un país con relación al otro. Aquí vemos un cuadrito de por lo menos los precios que maneja Zara, la tienda de ropa Zara, en diferentes países. Entonces, una misma blusa de Zara puede tener diferentes precios en otros países con relación a lo que se vende en España. La razón de este cambio, de esta diversidad de precios, pues va a depender, como vimos anteriormente, de la tasa de cambio, del nivel de inflación o evaluación que tenga un país. Claro está que los factores de mercado pues juegan un papel supremamente importante, las tendencias, los gustos, el reconocimiento de marca, pero para nuestro entorno económico básicamente lo que queremos mostrar es que los precios de X nación con relación a la otra pueden variar por los factores de cambio de divisas y algunos términos de negociación que correspondan o que estén dentro de un tratado económico internacional. Siguiendo con estos términos, nos encontramos el comercio exterior. Bueno, digamos que en esta diapositiva lo que queremos hacer referencia es a los acuerdos internacionales, que básicamente son el motor por el cual uno puede entrar a ejecutar cualquier operación de comercio exterior entre un país y otro. Básicamente el comercio internacional lo conforman lo que son las importaciones y las exportaciones, ¿sí? Hay negociaciones internacionales que vienen a ser representadas por la maquila que se puede hacer, las franquicias que se puedan obtener, todo lo que tiene que conformar la parte de turismo, ¿sí? Y lo otro hace referencia a la inversión, que puede ser una inversión directa o una inversión indirecta en X país. Básicamente, todo esto se contempla dentro de los tratados internacionales que se hagan, porque es allí donde los países acuerdan el levantamiento de los aranceles, el manejo de algunas políticas favorables para un país y otro, referente a las salvaguardas, referente a los beneficios económicos, en fin, todo este tipo de negociación que conocemos dentro del comercio exterior, aquí es donde vienen a ejecutarse ya de forma concreta. Ahora veamos lo que son las reservas internacionales. Bueno, recordemos que una reserva internacional básicamente es aquel capital que un país posee tanto en divisas como en metales, bien sea oro, plata, en todos estos metales, y que conforman de cierta forma su riqueza. Esta reserva internacional es la que le va a permitir a los gobiernos
tener alguna garantía para obtener recursos en el exterior, bien sea para inversión pública o bien sea para cubrir cualquier tipo de calamidad que ocurra en X o Y país. De esto hay mucha literatura, hay mucho de donde podemos tomar y escuchar muchas opiniones a favor, otras en contra, pero bueno, básicamente el término hace referencia a eso, a la riqueza que pueda tener un país acumulado que le sirva como representación o como garantía para poder obtener recursos en el comercio internacional. Hablemos ahora de lo que es la balanza de pagos. En la balanza de pagos ya encontramos lo que es la balanza comercial, la balanza de capital y las reservas internacionales. Es decir, ya ese es un término que se compone de otros factores que hemos visto anteriormente. En pocas palabras, la balanza de pagos es la que nos va a decir de dónde se obtuvo o cómo se obtuvo los ingresos o el capital necesario para poder cubrir con todo lo que se hizo en el comercio internacional, ¿sí? Dentro de la balanza de pagos, pues ya tenemos lo que es la exportación, las importaciones, todo lo que tiene que ver con los depósitos del exterior, todo lo que tiene que ver con las inversiones. Aquí ya vemos todo ese tema. Lo único que no hemos visto dentro de todo este entorno ha sido lo que corresponde a las cuentas de errores y de omisiones, sí, que hacen referencia a lo que son las transacciones ilegales, el contrabando, que de cierta forma han generado ingresos al país, pero no podríamos contemplarlos, pues no estaría bien contemplarlos dentro de la estructura de la balanza de pagos. En fin, esta diapositiva que estamos viendo aquí la he tomado de internet, me la encontré en internet, me gustó mucho, pero quise compartirla con el grupo. Ahí está de toda la fuente por si desean seguir indagando más sobre la misma. Nuestro penúltimo indicador sería la tasa de cambio. Entonces, la tasa de cambio hace referencia a la cantidad de dinero que debo de pagar en moneda local con relación al dólar. Esa variación de dinero que yo pague de un periodo a otro me va a decir si tengo devaluación e inflación. En el caso de Colombia, tomaríamos que si yo pago o pagué hace un año por un dólar o alrededor de 2.920 pesos y a esta misma fecha estoy pagando 2.970, 1.980 pesos, pues ese crecimiento en lo que pago de pesos por un dólar es lo que me va a marcar a mí si hay devaluación o inflación. Si pago más, pues estaríamos en un proceso de devaluación y si pagaría menos, estaríamos en un proceso de revaluación. Básicamente, ¿cómo afecta una tasa de cambio en un país? Pues aquí el ejemplo se ve claro lo que pasa con Venezuela. Antes de ver el ejemplo, recordemos que los países pueden regular el valor de su moneda, porque al fin y al cabo esto no es nada más y nada menos que una oferta de mercado, se rige por la oferta y la demanda. Es decir, si en mi país faltan muchos dólares para suplir la necesidad, pues voy a tener un proceso de devaluación porque me va a pagar más por los dólares. O sea que yo podría inyectarle dólares a la economía comprando dólares de tal manera que regule el precio. En Venezuela, pues digamos que hay factores a tener muy en cuenta que son las diferentes formas de cambio que hay. Realmente un dólar puede costar muchísimo, pero muchísimo más de lo que realmente está mostrando las pantallas legales, pues. Entonces, si llegase a haber un proceso de devaluación tan grande como el de Venezuela, pues los precios de las empresas en esos países pues se van a venir a pique porque al convertir el valor de la empresa en moneda local y pasarlo a dólares, pues básicamente el cambio va a ser muy, pero muy grande como lo vemos en esta diapositiva. Ok, por último nos encontramos el término de deuda externa. Aquí digamos que la deuda externa es aquella deuda que tiene un país, una nación, con cualquier entidad en el exterior. Básicamente, la deuda externa puede ser bien sea pública, la que se usa pues los gobiernos para infraestructura y que puede estar representada en bonos país, o
o en deuda que tengan las empresas de esa nación con entidades bancarias del exterior. Esta deuda externa pues está regida por algunos organismos internacionales que nos miden el riesgo con base al cumplimiento de la misma. Aquí pues vemos este gráfico que efectivamente los países pues tienen que cargar con una deuda, básicamente una deuda externa para poder llegar a alcanzar un buen desarrollo y que el motor o lo que nos hace empujar hacia esa zona de desarrollo pues va a ser los préstamos. Digamos que de eso también hay personas que se quejan, hay otros que no se quejan, hay otros que lo ven positivo, otros lo ven negativo, pero bueno, ya cuando terminemos este módulo del entorno económico internacional, ustedes van a tener los argumentos necesarios para poder definir qué tan bueno o qué tan malo puede ser endeudarnos en el exterior. Y con este indicador pues damos cierre a esta primera parte de conocimiento de términos. En la próxima clase arrancamos a ver lo que es la composición internacional actual, cómo está estructurado el mundo actualmente, para poder entender un poquito más cómo es que nos estamos moviendo en el entorno económico internacional. Bueno chicos, hasta la próxima, chao.